me acompaña hoy el infectólogo Héctor Balcácer y justamente con él, luego de darle la bienvenida, le pregunto sobre las nuevas variantes del COVID-19 que se han detectado en el país. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación, todo un placer estar con ustedes, Yulisa. La Delta, que era la preocupación mayor, pero nos habíamos olvidado de la familia que estaba detrás. Dicen las autoridades que no tiene presencia en República Dominicana, a pesar de que de las cantidades más grandes de turistas que llegan a República Dominicana vienen de los países que han declarado que tienen más del 80% de circulación de la variante Delta. Sin embargo, la Iota y las demás también son variantes importantes. El gobierno no ha dejado de mencionar que no va a echar para atrás la desescalada, pero ¿qué implica que tengamos esta familia de variantes del COVID-19 en nuestro país? ¿Tenemos que alarmarnos? Bueno, lo primero que hay que decir es que el coronavirus en sí, independientemente de qué qué variante esté circulando en territorio dominicano, trae un reto importante, y es que aquellas personas que no se han vacunado todavía, en este momento necesitan preocuparse un poquitito más, porque tenemos variantes que tienen una evolución mucho más rápida, variantes que se transmiten mucho más fácil y sobre todo son variantes que tienen la capacidad de afectar poblaciones que anteriormente no se consideraban de importancia, como son los niños. Hay que fijarse solamente con la presencia de la variante Gamma, descrita en Brasil, recordar todo lo que ha ocurrido en Brasil con la población pediátrica de su territorio, justamente porque este tipo de cepas, este tipo de variantes tienen la capacidad de provocar enfermedad importante en los niños. Aquí en República Dominicana pudimos apreciar declaraciones del doctor Clemente Terrero, hablando de que la unidad de coronavirus del Robert Reese pasó 2 meses completamente llena cuando tuvimos esta tercera ola. O sea que estamos hablando que independientemente de que la Delta se encuentre o no se encuentre en territorio dominicano, yo entiendo que posiblemente ya está circulando entre nosotros, pero quizás en el muestreo en el cual se envió no pudo ser detectada. Hay que reconocer que no importa, estas variantes, como bien mencionaba Yulisa, son variantes que tienen interés. Estamos hablando que cuando se habla de variantes de interés, son variantes que tienen la capacidad de transmitirse mucho más fácil que las variantes anteriores, y número 2, que pudieran en su momento descartar lo que es la actividad del sistema inmunológico para bloquear lo que es la presencia de las mismas en el organismo. O sea que estamos hablando que independientemente, ya sea la lambda, que es una variante que se detectó en Perú y que se reconoce como una variante que puede provocar casos de manera importante, ya sea la Delta, ya sea la Delta Plus, que ya se reconoció también en la India, hay que decir que independientemente cuál sea, la situación es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Porque la gente podría pensar, bueno, ya tenemos aquí prácticamente de todas las variantes. Hay en Sánchez Ramírez, en Santo Domingo, en todos los Santo Domingo, en Santiago, en La Vega, en Barahona, o sea, en todos los puntos del país. Claro. Tenemos variantes distintas, pero ¿qué puede esperar la gente de contagiarse de cualquiera de las variantes? ¿Se daría cuenta la persona que la tiene? ¿Cuál es la diferencia de contagiarse de una y otra? Mira, les hace una excelente pregunta, y lo más interesante de todo es que en este caso en particular, estas nuevas variantes que tienden a provocar enfermedades en el ser humano, la diferencia principal era lo que te decía del asunto de la facilidad de transmisión. Veíamos, a manera de ejemplo, para que lo tengas por ahí, hablamos anteriormente que una persona que se infectaba por el coronavirus del 2019 con las primeras cepas, cuando comenzó este proceso en marzo, abril, mayo, si recuerdas, le daba coronavirus a una persona en la casa y en ocasiones las otras personas en el hogar no se infectaban. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba viviendo con mi hijo, mi esposo y la señora que nos ayudaba. Oh, sorpresa, a mí me dio coronavirus y yo fui el único que me contagié, y mi esposa se pasó durmiendo todos los días conmigo. No me acuerde eso, doctor, no me acuerde Bueno, eso. Lo tengo que reconocer porque este fue uno de los sitios que más funda. No me acuerde eso, doctor. Pero, Yulisa, se pelea aquí. Continúa. Entonces, ¿qué ocurre? Justamente lo que estamos hablando es que estas nuevas variantes del coronavirus son mucho más transmisibles. Hay que reconocer que estas variantes no producen una mayor cantidad de enfermedad severa, pero al producir una mayor cantidad de casos, eso incrementa la probabilidad de personas que van a requerir hospitalización, personas que van a requerir unidades de cuidados intensivos y más cantidad de personas que van a perder la vida. Pero en sí hay que recordar que la otra fase es que algunas de estas variantes pudieran escapar a la protección que brindan algunas vacunas. Y justamente estas nuevas variantes podrían hacer que las vacunas pierdan un poco de eficacia, y por ende, si ustedes se fijan, algunas de las razones que se han brindado para la aplicación de una tercera dosis, no solo en República Dominicana, sino en otros países, se basa justamente en la aparición de variantes que, dada la velocidad que tienen para producir infección, pudieran burlar lo que es la capacidad de las defensas producidas
por las vacunas. El hecho de que estén todas estas variantes, ya usted dijo que no es lo mismo una variante que una cepa. No es lo mismo. El hecho de que estén todas estas variantes en República Dominicana, ¿significa que se han desprendido todas de la misma cepa? Lo que pasa es que se supone que estas variantes no presentan todavía mutaciones o cambios en su estructura que ameriten que se cree, por ejemplo, un coronavirus del 2021. Estamos hablando de que tienen el mismo material genético que el coronavirus del 2019, con unos pequeños cambios, y estos cambios en algunos casos simplemente son bases que tienen que ver con el genoma del virus, que produce algunas proteínas nuevas. Eso que estamos mencionando específicamente es una modificación principalmente en un tipo de proteína que se llama la proteína gancho o spike, que es la proteína que le permite adherirse a las células para poder penetrar. Al tener una proteína que es mucho más afín a las estructuras humanas, a las células humanas, entonces le permite entrar más rápido y así el proceso infeccioso. Por eso es más contagioso. Por eso es más contagioso, y de paso el proceso que por ejemplo antes tomaba 7, 9 días, en estos pacientes pueden evolucionar en 3, 5 días a procesos que pudieran ser potencialmente severos, independientemente de que la gravedad continúa siendo más o menos igual en cuanto a lo que es la parte numérica. ¿Hay algo que celebrar en cuanto a que no tengamos la Delta, como dicen las autoridades? ¿O cuál sería la explicación de que a pesar de que tenemos tanta llegada de gente en países donde casi en su totalidad circula la Delta, en República Dominicana no se haya detectado? ¿Cantidad de pruebas? ¿Fecha de la toma de la muestra? ¿Qué? Tiene toda la razón. Eso que acabas de mencionar son las variantes principales. Estamos hablando en este caso de que depende en qué momento tomaste la muestra, si está la presencia o no de esa cepa. Y número 2, siempre recordar que tiene mucho que ver con la capacidad en ese momento del levantamiento. Estamos mencionando en este sitio en particular, que a pesar de que has mencionado varios países, olvidaste uno que es sumamente chulo, que es Estados Unidos. Recordar que sí, los Estados el 84% de circulación. Por eso que estamos diciendo, y Estados Unidos es uno de los principales países que aporta turistas a la República Dominicana. Por eso cuando preguntas, ¿debemos sentirnos felices porque la Delta todavía no está en territorio dominicano? No. Debemos actuar como si la Delta Plus, la variante Hulk esté en República Dominicana. O sea, tenemos que actuar como que tenemos la peor variante del mundo, porque es la única manera que vamos a tener de protegernos. Algo que no quiero que se me quede, Yulisa, por favor. Y es decir, que escuché varias personas hablando aquí mismo en el programa, y no se puede olvidar que en este momento estamos viviendo lo que se conoce como la epidemia de los no vacunados. El 92% de todas las personas que son hospitalizadas y el 90% de todas las personas que se diagnostican con coronavirus en el mundo están ocurriendo en personas no vacunadas. 92%. 92, entre el 92% de las personas hospitalizadas y el 90% de los diagnósticos. ¿Y los muertos? No, el problema es que justamente los muertos se van a desprender de las personas que tienen que ser hospitalizadas, porque el que hace un COVID sin manifestaciones importantes y se encuentra en su casa no tiene ningún tipo de complicación. Entonces, en ese sentido hay que reconocer que estamos viviendo justamente la epidemia de los no vacunados. Es tanto así que eso está llevando a muchos países a tener que tomar medidas que pudieran considerarse arbitrarias. Hay países que no están permitiendo la entrada a bares, al transporte público, a actividades públicas, espacios cerrados, a personas que no tienen su vacunación. Hay que decir algo, República Dominicana dentro de poco, en 2 meses exactamente, se va a abarcar en una situación que podría ser una situación que desate una cuarta ola si las personas, si los dominicanos y dominicanas no participamos del proceso de vacunación. En 2 meses, ¿qué va a ocurrir? Clases presenciales. Los niños lamentablemente no se pueden vacunar todavía en este momento si no tienen más de 12 años. Entonces esos niños van a ir a las escuelas, se van a mezclar con otros niños no vacunados, y entonces, ¿qué pasa? Unos podrían recoger el virus, si alguno llega enfermo, lo va a llevar a su casa, y si hay adultos que no estén vacunados, entonces usted puede tener por seguro que vamos a tener un incremento de casos. Recordar que cualquier evento que favorece la aglomeración o el conjunto de personas va a favorecer justamente la aparición de casos. La República Dominicana está saliendo de este proceso. Teníamos un porcentaje de positividad, o sea, de cada 100 pruebas que se hacían hace 2 meses atrás de un 27, un 29, casi un 30%. O sea, eso era 30 de cada 100 pruebas salían positivas. En el día de hoy el reporte del Ministerio habla de un 11%. Todos estamos felices, una reducción de un 66%. Sin embargo, todavía tenemos un problema. ¿Por qué lo digo? Porque lo que se requiere es tener menos de un 5. Lo que quieres ha dicho que con un 11 todavía estamos por encima 2 veces del porcentaje que se requiere para decir que un área, un país, una región, una provincia se encuentra con un proceso
que está controlado. O sea, que hay que continuar con las medidas, independientemente de que se frenaron lo que son las medidas generales, pero hay que recordar que en lo personal es lo que lleva al éxito colectivo. Y la vacunación en este momento, hay que hacer ese llamado al 1,5 millones de personas que se puso su primera dosis y no se ha aplicado su segunda dosis. No olvidemos esa parte. Ese llamado es a usted que está viendo este programa, ya sea ahora o ya sea diferido en redes sociales. Usted necesita aplicarse esa vacuna. Doctor, las personas que han decidido no vacunarse, por la razón que sea, ¿son tantas que se pudiera hablar de una epidemia de no vacunados? Claro que sí, claro que sí. Fíjate los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un control importante de los casos de coronavirus, sobre todo de mortalidad. ¿Cuál es el porcentaje de vacunados en los Estados Unidos? No llega al 60%. Y sin embargo tiene una caída importante de la cantidad de casos. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido en aquellos estados del sur de los Estados Unidos que no tienen una tasa de vacunación tan alta como el promedio? Tenemos un brote. ¿Qué ha ocurrido en la Florida? La Florida, 17% de positividad en el día de ayer. Estamos hablando de que ya los hospitales de nuevo están sufriendo el embate, la llegada, la estampida de personas infectadas por coronavirus del 2019. Y repito, el 92% de los ingresos son personas no vacunadas. Entonces, por eso en todas partes se está hablando justamente de la epidemia de los no vacunados. Y repito, no me crean, escríbalo en Google, epidemia de los no vacunados. Esa es la nueva tendencia a nivel internacional. Por eso, repito, ha llevado a que muchos países estén pensando medidas que lleven a que las personas tengan que vacunarse, no de manera obligatoria, pero sí forzada de manera indirecta. ¿Ok? Que es una medida obligatoria, pero disfrazada. El presidente Macron dijo a inicios de esta semana que ahora los que se iban a quedar en casa eran los que no se vacunaran. Por supuesto, ha salido a 2 eventos públicos y le han tirado de todo, porque digamos que el contrapeso no ha sido tan igual. Pero el presidente Macron dijo que todo el que se vacunó no tiene por qué pagar por aquellos que no han decidido no vacunarse. No van a poder entrar a trenes, aeropuertos, aviones, restaurantes, bares, cafés, y dijo que es responsabilidad de la empresa que contrate o le permita la entrada a una persona que no se ha vacunado. Usted, desde el punto de vista médico, como infectólogo, ¿qué opina de una medida así? Y si lo recomendaría para República Dominicana. Bueno, yo voy a hablar en lo personal. Yo lo he dicho de manera repetida que yo estoy en contra de la vacunación que sea obligatoria. Pero entiendo que si queremos regresar a la normalidad, así como antes se le exigía a los padres que los niños llevaran su tarjeta de vacunación, y no estoy hablando de hace muchísimo tiempo, hace 10 años, hoy en día si una gente estudia medicina o participa de algún programa fuera del país, se le exige su tarjeta de vacunación. Creo que hoy en día los padres que quieran enviar a sus hijos a las escuelas, yo entiendo que esos padres necesitan estar ellos, demostrar que están vacunados. Ya para las actividades sociales, yo entiendo que eso pudiera ser un poco arbitrario, pero entiendo que cuando se habla de las escuelas, creo que los padres deben dar el ejemplo. Recordar que hay muchos países donde existe la libertad para usted vacunarse o no. Sin embargo, usted va a tener que cargar con las decisiones que tome. En lo personal no estoy de acuerdo con que sea obligatorio. Sé que muchas personas van a estar en contra de eso que estoy diciendo. Yo me vacuné, fui de las primeras personas que le dio coronavirus y también de la primera persona que se vacunó, pero entiendo que usted debe saber, tiene que estar lo suficientemente informado para vacunarse como para no vacunarse. Usted decir en sus adentros cuál es la razón por la que usted no lo está haciendo, porque realmente el hecho de que usted dijera de que las vacunas no son seguras, ya hay más de 400 millones de personas que se han aplicado la vacuna. Decir que las vacunas no disminuyen el riesgo de enfermedad. Hoy en día se sabe que la vacuna puede reducir el riesgo de enfermedad dependiendo de la que te pongas entre un 65 y un 95%. Que como quiera te puedes morir si te vacunas, sí, pero el riesgo de que fallezcas se reduce o se diluye a un 8% frente a la probabilidad que tienes, en este caso, de presentar un porcentaje muchísimo mayor de complicaciones. Lo otro es, le hicieron las vacunas muy rápido. Hay que decir que hoy en día la tecnología que se tiene, el virus se detecta en diciembre y ya en enero se tenía la secuencia completa del virus. La tecnología del pasado no es la de hoy. Hay que decir que en algún momento el desarrollo de estas vacunas se va a convertir en el tratamiento de muchísimas enfermedades, porque este tipo de tecnología va a seguir desarrollándose y la mayoría de las vacunas que conocemos hoy posiblemente van a cambiar. La gente
ha tomado la decisión de usar pocas mascarillas en República Dominicana. A partir de que se dijo que el toque de queda iba a pasar a las 11 de la noche para el cierre de negocios y hasta la 1 de la mañana para que la gente pudiera transitar de manera libre en la calle, pues parecería que abrieron la cárcel para los presos. La gente salió a la calle en tumulto. Todos los centros nocturnos están abiertos y qué bueno, repleto de personas y qué bueno, porque la libertad también hay que defenderla, pero ¿qué tanto deberíamos preocuparnos de que la gente no esté usando la mascarilla? Dicen que por cuando llegó el alcohol a la mesa se va la mascarilla. Los que ya tienen coronavirus o los que ya tuvieron coronavirus y además se vacunaron, ¿pueden quitarse la mascarilla? Mira, desde el punto de vista teórico, se supone que las personas que están vacunadas y le dio coronavirus, tentativamente la probabilidad de que presenten una reinfección es alrededor del 1%. Todo esto es teórico. En este momento se sabe todavía muy poco, independientemente de recordar que justamente cumplimos hace cerca de un año, unos cuantos meses, razón por la cual todavía no sabemos cuánto podrá durar esa protección. Sin embargo, hay que decir que el hecho de que una persona padeciera el coronavirus y se vacunara siempre va a brindar una protección adicional que aquellas personas que solamente tienen las 2 vacunas. Eso es algo que está claro, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también en la práctica. Lo más interesante de todo esto es reconocer que existen algunos huecos en lo que es la parte de la información, que posiblemente yo no lo puedo dar y no voy a tratar de especular, pero sí debo reconocer que el hecho de que las mascarillas en un momento se puedan retirar, como ha pasado en algunos estados, y que posteriormente se tenga que regresar al uso de las mismas, es algo que nos dice que ustedes deben, o todos debemos preocuparnos por las medidas todavía hasta que no nos hayamos vacunado todos. Y aún estemos todos vacunados, recordar que somos un país eminentemente turístico, que vamos a recibir personas de otros lugares y que posiblemente esto de las variantes se convierta en un juego un poco más complicado, porque hay que reconocer algo. La Organización Mundial de la Salud se queja en este momento de las terceras dosis en los países, no porque no existe evidencia científica, no porque sea algo malo desde el punto de vista médico, sino que dicen no utilizar una tercera dosis porque eso es inequidad en salud. ¿Qué significa eso? En este momento solamente el 15% de la humanidad tiene acceso a las vacunas, 15%. Entonces, si los países europeos, Estados Unidos, comienzan a aplicar una tercera dosis, eso hace menos probable que las vacunas puedan permear, puedan llegar a los demás territorios. Entonces, por tal razón hay que reconocer que las vacunas hay que tratar de hacerlas llegar a otros países. ¿Por qué? Porque vivimos en una aldea global donde usted le puede dar al mundo la vuelta en 24 horas. O sea que estamos hablando de que usted necesita que las personas tengan protección para poder disminuir los casos en cualquier parte del mundo. Gracias, doctor Balcácer. Ha sido un placer para mí tenerlo aquí. Más adelante, cuando se vaya complicando lo de las variantes y que haya circulación masiva, al menos aceptada por el gobierno, si no es que ya la hay, vamos a requerir su presencia nuevamente. No hay ningún tipo de problema y tendremos que hablar también de otro problemita que hoy en día tenemos, que es el COVID prolongado. Personas que padecieron COVID y han quedado con secuelas y se está convirtiendo hoy en día en uno de los problemas más importantes de salud en todas partes del mundo. Así es. Gracias, doctor Balcácer. Nosotros